Imagina vender tu alma a cambio de poder absoluto. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de conocer todos los secretos del mundo? Piénsalo bien, porque, a veces, el precio que se paga es más de lo que se puede soportar. La cámara subterránea estaba sumida en una oscuridad opresiva, sus paredes de piedra elevándose como testigos de misterios enterrados desde hace mucho tiempo. En el centro, una figura se arrodillaba frente a un círculo de símbolos arcanos, su cuerpo agitado por una energía palpable. Johann Georg Faust, con los ojos brillando de determinación y desesperación, estaba a punto de realizar el acto que cambiaría su destino para siempre. Durante años, había perseguido el conocimiento prohibido, desafiando los límites impuestos por la ciencia, buscando algo más allá de la comprensión humana. Su viaje lo había llevado por todos los caminos oscuros del saber, hasta llegar a ese punto sin retorno. No temía lo que vendría, porque creía que podía controlar cualquier fuerza, incluso las más oscuras. Pero esa noche, mientras murmuraba las palabras del Codex Tenebris, algo ocurrió. El aire se volvió pesado, el calor desapareció, y una presencia invisible se materializó frente a él. Faust sintió un escalofrío frío recorrer su espina dorsal. Sabía que acababa de invocar algo que no podría controlar. A lo largo de su vida, Faust había buscado incansablemente desentrañar los misterios del universo, pero lo que no sabía es que la verdadera sabiduría estaba más allá de su comprensión. De joven talentoso a hombre desilusionado, había viajado por toda Europa, acumulando conocimientos en medicina, astrología y alquimia. Sin embargo, ninguna fórmula, ni las ecuaciones más complejas, lograrían saciar su apetito por algo mayor, más trascendente. La búsqueda del poder, de la inmortalidad, lo llevó a experimentos peligrosos, a la conjuración de espíritus y a la exploración de las artes negras. Fue entonces cuando su nombre comenzó a ser susurrado entre los académicos, más tarde, entre los temerosos. El Codex Tenebris, un libro legendario, surgió como una llave hacia los secretos más profundos del mundo, y Faust no dudó en buscarlo. Sabía que el precio sería alto, pero ¿qué era la vida humana comparada con el poder que se le concedería? El pacto no fue verbalizado en simples palabras, sino en un intercambio silencioso y poderoso. La entidad que se presentó ante Faust no era un simple demonio, era una fuerza primitiva, una personificación de lo que estaba más allá de la comprensión humana. Sus ojos ardientes, como dos brasas incandescentes, penetraron profundamente en el alma de Faust, ofreciéndole aquello que más deseaba: conocimiento, placer y poder. El precio, sin embargo, fue claro e irremediable. El alma de Faust, después de un periodo de delirios y placeres inmortales, debía entregarse sin remordimientos. Faust, consumido por una ansia insaciable, no dudó. Aceptó, creyendo que podría escapar de las garras de la entidad. Pero al hacerlo, selló su destino. El círculo de sal se rompió, las velas se apagaron, y la presencia maligna se disipó en el aire frío. Faust se levantó, sintiéndose invencible, pero sin saber que el verdadero precio aún estaba por venir. ¿Y tú? ¿Qué harías en nombre del poder absoluto? Comparte tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para descubrir qué sucede a continuación en esta historia espeluznante. Los ecos de la elección de Fausto resuenan a través del tiempo. Pero, ¿y si él hubiera sabido el precio que pagaría? ¿Estaba ciego por la avaricia, o el diablo ya lo había marcado desde el principio? En los días siguientes al pacto, Fausto experimentó una euforia desconocida. Tenía acceso a todos los libros que su corazón deseaba, entendía misterios que antes eran solo susurros en los márgenes del entendimiento humano. Sus ojos, ahora agudizados, veían el mundo con una claridad aterradora. Cada secreto revelado lo acercaba más al conocimiento absoluto. El hombre que antes caminaba entre las sombras de la ignorancia ahora se veía iluminado por un fuego que no podía ser apagado. Comenzó a ser reverenciado como un maestro, y su nombre resonaba por los pasillos de las universidades de Europa. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Aquellas visiones maravillosas que presenciaba, aquellas promesas de grandeza y sabiduría, comenzaron a tener un sabor amargo. En lo profundo de su ser, Fausto sabía que el alma no era el único precio a pagar. En sus noches solitarias, algo lo perturbaba, una voz susurrando en su mente, recordándole lo que realmente había perdido.
Aunque los placeres terribles y las artes prohibidas le ofrecieron el poder que siempre había deseado, Fausto se vio atormentado por la ausencia de algo que no podía ser comprado. La grandiosidad de sus hazañas, la sabiduría adquirida, no pudieron llenar el vacío que consumía su alma. Ya no se veía como el hombre de antes, el erudito, el sabio. Ahora era una sombra de sí mismo, un eco del pasado que había dejado atrás. Con cada nuevo hechizo lanzado, con cada nuevo libro leído, sentía el peso de la condenación inminente. En el fondo, sabía que su viaje no tendría un final feliz, pero la telaraña de su ambición lo envolvía de manera implacable. Al buscar respuestas, Fausto comenzó a buscar, secretamente, una manera de escapar del pacto. Aunque la voz de Mefistófeles era clara, no hay escapatoria. Y entonces, en una noche lluviosa y cargada de tensión, cuando el cielo parecía reflejar la agonía de su alma, Fausto recibió la visita de Mefistófeles. La figura que antes le había prometido poder ahora parecía más amenazante. Entró silenciosamente en la habitación de Fausto, su mirada ardiente y penetrante, cargada con el peso de lo que estaba por venir. Fausto, tomado por una angustia profunda, lo miró, y por primera vez, sintió el verdadero impacto de su decisión. Mefistófeles sonrió, pero su expresión era fría, implacable. «Has tenido lo que querías, Fausto», dijo él, su voz resonando como un trueno en el silencio de la noche. «Ahora, lo que queda es lo que siempre fue tuyo, el fin. Pero sabe que en tu desesperación no estás solo. Otros ya han estado en tu lugar. Aquellos que creyeron que podían engañar a la muerte». Con esas palabras, desapareció, dejando a Fausto solo con el peso de su elección. Era consciente de que ya no quedaba más tiempo. ¿Qué harías si supieras que no hay retorno? ¿Si supieras que pagarías un precio mayor del que imaginabas? Comparte tus ideas, y si aún no te has inscrito, no pierdas la oportunidad de saber qué sucederá con Fausto. El tiempo pasó, pero la sensación de vacío nunca abandonó a Fausto. Ahora se veía como un prisionero en su propia vida. Las noches se arrastraban, y el peso de la condena se acumulaba como una niebla impenetrable sobre su espíritu. La sensación de estar constantemente observado se intensificaba cada día más. A pesar de todo el poder que el pacto le había otorgado, sentía que la verdadera libertad se le escapaba, como arena entre los dedos. En un último esfuerzo por encontrar algún tipo de salvación, Fausto buscó consolarse con los placeres mundanos que ahora tenía a su disposición. Mujeres, banquetes y viajes por toda Europa ya no eran suficientes para llenar el vacío en su corazón. Buscaba algo más, una manera de desafiar su propio destino. Pero cuanto más intentaba alejarse de su elección, más cerca parecía estar la presencia de Mefistófeles. El diablo parecía estar en cada esquina, en las sombras de las calles que Fausto recorría. Estaba siendo vigilado constantemente, y el miedo de su propia condenación inminente nunca lo dejaba en paz. Fue en una de esas noches, mientras Fausto se encontraba en una de sus largas caminatas por la ciudad, que finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su pacto. Las palabras de Mefistófeles, dichas años atrás, resonaron en su mente como un trueno. Tuviste lo que quisiste, Fausto. Ahora, lo que queda es lo que siempre fue tuyo, el fin. La realidad de aquello comenzó a tomar forma en la mente del hombre que alguna vez creyó que podía escapar de las cadenas del destino. Fausto se había engañado, pensando que podía tenerlo todo sin enfrentar las consecuencias. Pero al hacer el pacto, no solo estaba sellando su alma, estaba destruyendo la esencia misma de lo que significaba ser humano. Su búsqueda de poder lo había desconectado de su humanidad, y ahora estaba irremediablemente perdido. Nada podría restaurarlo a lo que una vez fue. Era solo un reflejo del hombre que alguna vez fue. Esa noche, Fausto se vio frente al espejo de un viejo salón. Sus rasgos estaban envejecidos, su piel marcada por la experiencia, pero sus ojos aún reflejaban una juventud que nunca más podría alcanzar. Miró su reflejo y ya no vio a un hombre, sino la sombra de un hombre. En un último suspiro de arrepentimiento, Fausto intentó buscar consuelo en las oraciones, clamando por una salvación que sabía que no llegaría. Pero la presencia de Mefistófeles, ahora más cercana que nunca, cortó sus esperanzas como una hoja afilada. Se dio la vuelta, listo para enfrentar el fin que tanto temía. Y así,
Fausto supo que, al aceptar aquel pacto, no solo había sellado el destino de su alma, había perdido, de manera irreversible, todo lo que realmente importaba, su libertad, su humanidad y su redención. Fausto creía que podía engañar a la muerte. Pero ¿y tú? ¿Te has preguntado hasta dónde llegarías por poder, riqueza o sabiduría? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y si aún no te has suscrito, no pierdas el desenlace de este viaje. El precio de un deseo sin límites siempre es más alto de lo que se puede imaginar. Y cuando se hace un pacto con el diablo, no hay retorno, solo caída. La oscuridad de la noche se había convertido en un manto pesado sobre la ciudad, reflejando el alma atormentada de Fausto. La última noche de su existencia estaba a punto de llegar. En un estado de desesperación absoluta, caminaba por las calles vacías, como una sombra que se arrastraba sin rumbo. Mefistófeles, siempre presente en su mente, ahora parecía más real que nunca. El diablo lo observaba desde lejos, un espectador de su propia creación, esperando el momento de cobrar aquello que había sido prometido. Fausto, con la mente fragmentada y el espíritu en ruinas, se sentía impotente. Con cada paso, sentía la aproximación de la condenación final. El destino de su alma, que él creía poder desafiar, ahora se mostraba como una verdad inmutable. Ya no había poder ni sabiduría que pudiera salvarlo. Se miró una última vez en un espejo roto y vio, reflejado, el rostro de un hombre que había perdido todo, su juventud, sus amores, su dignidad. El Fausto que alguna vez soñó con lo imposible, ahora no era más que una cáscara vacía, perdida en sus propias elecciones. A medida que la última hora se acercaba, la presencia de Mefistófeles se volvió física. El diablo apareció frente a Fausto, como una figura imponente, envuelta en sombras profundas. «¿Sabías lo que estabas haciendo?», dijo Mefistófeles, su voz grave resonando en el aire pesado. «Buscaste el poder, la sabiduría, el placer, y, a cambio, perdiste todo. Ahora, es hora de cumplir lo que fue prometido». Fausto lo miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Por favor», suplicó, la voz temblando. «Cometí un error. Déjame ir. Yo, me arrepiento». Pero Mefistófeles solo sonrió, una sonrisa cruel que no reflejaba misericordia, solo la inevitabilidad del destino. «No hay arrepentimiento posible, Fausto. Lo que fue sellado está sellado. Tu fin ha llegado». Con esas palabras, el diablo extendió la mano, y Fausto sintió como su cuerpo se desvanecía, su alma siendo arrancada de su cuerpo. Era la condena final, y, con eso, Fausto desapareció en la oscuridad, perdido para siempre. El hombre que se atrevió a desafiar los límites de la humanidad fue consumido por su propio orgullo, por la búsqueda desenfrenada de conocimiento y poder. Al hacer el pacto, no solo selló su alma, sino que la destruyó de forma irremediable. El legado de Fausto quedó, no como un símbolo de sabiduría o grandeza, sino como una lección amargamente clara: no hay poder mayor que el destino que nos espera, y no hay precio que podamos pagar para escapar de las consecuencias de nuestras elecciones. La historia de Fausto permanece como una advertencia, no solo para aquellos que buscan el poder, sino para todos los que creen que pueden desafiar los límites de la naturaleza humana sin pagar el precio de la pérdida irreparable. La búsqueda de poder tiene un precio, y a veces, es mayor de lo que se puede imaginar. ¿Y tú, harías un pacto así? ¿Qué opinas de la búsqueda insaciable de poder y conocimiento? Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte con tus amigos. No olvides suscribirte para más historias como esta, y siempre cuestiona los límites de lo que estás dispuesto a pagar.